tardes a todas las que se han conectado. La unidad de telesalud del Instituto Nacional del Niño les da la bienvenida a la telecapacitación Proceso de Atención en Diálisis Peritoneal Pediátrica, siendo la expositora la licenciada Inés Flores Salvador, enfermera especialista del Servicio de Nefrología de nuestro instituto. Así es que ella, su quehacer diario es la diálisis. Por favor, mucha atención y al final de su presentación esperamos sus preguntas, que ella gustosa las resolverá. Gracias. Les dejo con la licenciada Inés. Inésita, puedes empezar. Gracias. Buenas tardes. Gracias, licenciada Melba. Como bien ella ha dicho, soy la licenciada Inés Flores Salvador. Soy parte del equipo multidisciplinario del programa de diálisis peritoneal pediátrica en nuestra institución. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo es el proceso de todas las etapas de la diálisis peritoneal, ¿no? Un poco para recordar nomás, la diálisis peritoneal es en general la terapia de reemplazo renal de elección en pediatría, ¿no? Y supone una vía de acceso rápida y no requiere un acceso vascular. La elección de la modalidad de diálisis depende del tipo de paciente y de su familia. Pero para hablar un poco de este proceso, creo que no se movió la diapositiva. Ahí está. Sí se escucha bien, ¿no? Bueno, el proceso de atención en diálisis peritoneal tenemos que tener en cuenta diversas características, ¿no? Para plantear nuestro programa. Primero, definir objetivos y metas, difundirlos entre los responsables, documentarlos y oficializarlos. Promover la interacción entre los que contribuyen en todo este proceso, definir nuestros indicadores que nos permitan, sobre todo nosotros, medir la calidad de tratamiento y la satisfacción tanto del paciente como de su familia. Evaluar la capacidad de adaptación del proceso que permita permanentemente cambios y mejoras, ¿no? Acá tenemos un cuadro de la relación y flujo entre las técnicas sustitutivas. Tenemos, por ejemplo, el paciente con enfermedad renal que durante todo este proceso va a recibir información, va a pasar por una etapa de evaluación y selección. Si ellos no desean la diálisis, pues pasarían a lo que es una terapia de cuidados paliativos, ¿no? De requerir la terapia podemos optar por cualquiera de las modalidades, tanto la diálisis peritoneal, sea manual o automatizada, la hemodiálisis, y para posteriormente lograr llegar a un trasplante renal. Todo este proceso de atención en diálisis peritoneal tiene diversas etapas del cuidado de enfermería. Nosotros iniciamos generalmente por la fase de orientación, que poco a poco voy a ir explicando cada una de ellas, la fase selectiva, la fase quirúrgica, la fase de entrenamiento, la fase de tratamiento, la fase de seguimiento, y con lo cual llegaremos al éxito de la terapia. Ahora, hay que recordar también que a veces en la fase quirúrgica pasa a un primer plano y estaría en una primera posición porque muchos de nuestros niños llegan por emergencia y requieren con rapidez de una diálisis peritoneal aguda. Cuando posteriormente y según el avance de su tratamiento ya se defina por parte médica que es un paciente crónico, pues nosotros iniciaríamos ya con la fase de orientación, fase selectiva y así sucesivamente hasta lograr el éxito de la terapia. Vamos a hablar un poco de la primera fase, que es la fase de orientación. Como bien dice aquí, es una evaluación preliminar, ¿no? Una orientación netamente. Es el proceso mediante el cual se informa y motiva al paciente y a su familia, en nuestro caso, ya con una enfermedad renal crónica en estadio 5, en fase prediálisis. Puede ser también programas de hemodiálisis o rechazo de trasplante que sean tributarios a tratamiento dialítico para el ingreso a la terapia de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, como dice acá, es informar y motivar al paciente y al familiar sobre el tratamiento y todo lo que repercute el tratamiento de diálisis peritoneal. En esta fase de orientación debemos conocer las perspectivas del paciente y su familia y asegurar un ambiente privado para la fase de orientación, ¿no? Nosotros usualmente utilizamos
nuestro consultorio de enfermería para llevar a cabo toda esta fase. Acá tenemos algunos instrumentos que utilizamos para nuestra fase de orientación, ¿no? Tenemos que explicar brevemente el funcionamiento de la diálisis peritoneal. Por ejemplo, podemos hacer uso de un rotafolio, que lo tenemos acá a la mano derecha. Presentamos también en físico cada uno de los elementos que conforman el sistema de diálisis. Por ejemplo, acá a la mano izquierda tenemos una muestra de un catéter y prolongador que nos va a ayudar para ser un poco más objetivos al momento de explicar cómo es que el paciente va a realizar y por medio de qué va a realizar sus terapias, ¿no? También tenemos los insumos de la diálisis necesarios para que ellos más o menos vean cómo va a ser el día a día con su tratamiento. Hay que explicar las ventajas y desventajas del tratamiento, identificar y resolver las dudas generadas en ese momento, porque es algo nuevo que le vamos a nosotros a presentar. Entonces, cualquier duda es el momento adecuado para nosotros poder aclararlas, ¿no? Explicamos también la forma de atención en el establecimiento, sobre todo horarios y días de entrenamiento, ¿no? También es importante en esta etapa plantearle al padre, madre o hermano, el familiar cuidador, si estaría de acuerdo en ingresar a la terapia de diálisis peritoneal, ¿no? No exigiendo una respuesta inmediata, ¿no? Podemos al finalizar de nuestra fase de orientación entregar un tríptico, una informativa como tenemos aquí, ¿no? Ahora hay que dejar en claro que en esta orientación no solamente orientamos sobre lo que es diálisis peritoneal, le hablamos en general sobre lo que es la enfermedad, los tipos de tratamiento de sustitución renal para que el paciente y la familia puedan elegir a qué terapia dirigirse. La segunda etapa, que es la fase selectiva, es una valoración que realizamos nosotros como enfermeros especialistas, tanto al paciente y a la familia, orientado en la terapia peritoneal, sobre aspectos físicos, aspectos cognitivos y socioculturales, concluyendo si el paciente es apto o no para la terapia, ¿no? Desde el punto de vista de enfermería. En esta evaluación selectiva de enfermería, nosotros hacemos uso de un formato o una ficha que lo voy a presentar más adelante para que más o menos tengan una idea, donde va a haber un examen físico, evaluación de aptitudes y destrezas, sociocultural, etcétera, ¿no? Debemos observar, y es importante en la fase selectiva, observar las reacciones del paciente y del familiar cuidador, ¿no? Esto nos va a servir como un indicador subjetivo del compromiso y la aceptación para el manejo de la terapia, ¿no? Llegando nosotros a una conclusión si es apto con limitaciones o no apto. La visita domiciliaria en esta fase es opcional, según también la institución. En el caso de nosotros no estamos realizando visitas domiciliarias, pero hemos llegado a tener otras estrategias para poder ver cómo sería el ambiente del paciente, ¿no? Esta fase nos va a determinar el ingreso del paciente y es bajo la participación de todo el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, acá tenemos más o menos el formato de entrevista selectiva de enfermería, donde lo que vamos a hacer en esta fase es informar brevemente el flujo que seguirá el paciente en todo el proceso selectivo. Realizamos la evaluación selectiva al paciente y a la familia utilizando nuestro formato de entrevista selectiva. Registramos datos relevantes que ayuden a identificar las necesidades del paciente y de su familia. Realizamos el examen físico, como vemos ahí hay una evaluación de funciones vitales, promoción de la salud, nutrición, eliminación, actividad de reposo, etc., ¿no? Preguntamos también en esta fase al paciente y a la familia sobre la expectativa que tiene acerca de la terapia. Y es importante registrar textualmente su respuesta. Formulamos al finalizar nuestra evaluación, nuestro diagnóstico de enfermería relacionados a los problemas identificados y llegamos a nuestra conclusión, ¿no? Si es que nuestra conclusión en nuestra evaluación es apta o no apta, se coordina con el médico y se le indica cuál es el motivo y para que se plantee una fecha de implante de catéter si aún no lo tuviera. Conjuntamente con el familiar, al no hacer efectiva una visita domiciliaria, sobre todo en estos tiempos de pandemia, coordinamos con ellos el envío de fotos o videos del probable ambiente para su diálisis y el ambiente para su almacenaje de insumos para que también pase por una evaluación.
Si por otro lado nuestro resultado en nuestra evaluación selectiva es no apta, derivamos el caso al médico para su reevaluación y explicamos los motivos por cual, según desde el punto de vista de enfermería, el paciente no es apto para la terapia, ¿no? En la fase quirúrgica, sería la tercera fase en nuestro caso, pues según la institución, se plantean las 3 etapas, ¿no? Preimplante, implante y posimplante. En nuestro caso, al ser pacientes pediátricos, nosotros no participamos en la etapa de implante, ¿no? Que sería el intraoperatorio. Pues los pacientes necesitan un mayor cuidado y es netamente quirúrgico, necesitan una sala de operaciones. No es como el adulto que puede ser implantado el catéter en una sala de procedimientos, ¿no? Nuestra visión es distinta. Sin embargo, sí participamos en la fase preimplante. Por ejemplo, en la fase preimplante es importante ver definitivamente la historia clínica, ¿no? Que tengan sus análisis completos, la lista de chequeo, chequeamos el riesgo quirúrgico, riesgo cardiológico y riesgo pediátrico en nuestro caso, y el consentimiento informado que esté debidamente rellenado. La preparación física es importante y la preparación psicológica, sobre todo, tanto del paciente como del familiar cuidador, ¿no? La administración de antibiótico previo según prescripción médica, y es importante recordar que en el ayuno no se incluye la medicación antihipertensiva. En la etapa post-implante, nosotros nos encargamos netamente de la curación quirúrgica del orificio de salida del catéter, la permeabilización del catéter y la evaluación de la funcionalidad del catéter. En la fase de tratamiento, ya esta fase es un conjunto de actividades educativas orientadas a brindar conocimientos y desarrollar destrezas tanto en el paciente, si está dentro de sus capacidades, y el familiar o el cuidador, antes de iniciar el tratamiento de diálisis peritoneal, ¿no? Esto ya nosotros armamos nuestro programa de entrenamiento, estableciendo en un inicio nuestros objetivos, ¿no? En conjunto con el familiar y el paciente. Debe ser una enseñanza individualizada, diseñando la metodología a usar teniendo en cuenta las capacidades del paciente y del cuidador, ¿no? Y ser lo más dinámica posible. Y para que sea un poco más visual, proporcionar una guía de entrenamiento en físico. La visita domiciliaria también acá puede ser opcional en nuestro caso, pero sí nos serviría para corroborar la adaptación del ambiente, ¿no? De no poder realizar, como he puesto ahí, la visita presencial, se coordina con el paciente familiar el envío de fotos y videos del ambiente y los insumos necesarios. Acá, por ejemplo, tenemos algunos materiales, mobiliarios y equipos necesarios para la fase de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer uso de un sofá o una camilla con una sábana limpia para el que el paciente pueda entrenar, ¿no? Una mesa de mayo, un balde con bolsa roja de descarte, un parante de metal, los insumos de la diálisis, y por ejemplo nosotros nos ha servido mucho el simulador, ¿no? Es una especie de cangurito que tiene una bolsa por dentro y un catéter con prolongador para que el padre o el familiar cuidador practique la diálisis antes de hacerla directamente con su niño. Esta fase de entrenamiento tiene diversos puntos. Como ya había dicho en un inicio, en nuestra evaluación pre-entrenamiento, definir los objetivos y metas. Debemos planificar charlas de entrenamiento, planificar también prácticas de entrenamiento, sobre todo los horarios, y que no interrumpa tanto las actividades del familiar como la de nosotros durante la terapia, porque obviamente no va a ser el único paciente que va a estar dentro del programa. Entregamos los accesorios adecuados para el sistema de diálisis según el paciente, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una foto de una de nuestras pacientes con sus materiales, ¿no? Su organizador, su mandil y su canguro, que nosotros le damos al inicio de la terapia para que ellos puedan ya, en base a esto, tener un modelo y puedan hacer el cambio de su cangurito diario para mantener la limpieza del catéter. Esta fase de entrenamiento, ya en el momento de ejecución, tiene diversos contenidos, que son básicamente los que nosotros enseñamos a los padres o al familiar cuidador durante toda la fase de entrenamiento, ¿no? Primero, como había dicho,
enseñamos el concepto de la enfermedad renal crónica y la diálisis peritoneal, para que ellas tengan una base del fundamento de qué es y por qué y cuál es la importancia de la diálisis peritoneal. Hacemos un reconocimiento de insumos de la diálisis. La técnica de lavado de manos es importantísima en la diálisis peritoneal, tanto en la técnica simple como en la técnica quirúrgica. Los principios de asepsia, procedimiento de cambio de bolsa de solución, cualquiera de las dos modalidades, sea manual o automatizado, el procedimiento del cuidado del catéter de orificio de salida. También explicamos y enseñamos sobre las complicaciones asociadas a la diálisis, ¿no? La identificación de síntomas y signos de alarma, y obviamente qué hacer ante una alerta de estas. También enseñamos sobre el procedimiento de administración de medicamentos intraperitoneal y subcutáneo, el balance hídrico y manejo de su cuaderno de registros. Les enseñamos el control de la presión arterial, los orientamos un poco sobre la nutrición en diálisis peritoneal, o por ejemplo, cómo dializar sus alimentos para que eliminen un poco de potasio, un poco de electrolitos, ¿no? Y también el control de insumos, ¿no? De su stock de insumos. Y finalmente hacemos una evaluación del entrenamiento. Por ejemplo, acá tenemos unas fotos de dos mamis que ya ahorita están expertas en la diálisis, pero en su etapa de entrenamiento estaban con nosotros haciendo en una de las dos modalidades, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una mami proveniente de Ollón. En la primera foto vemos que está entrenando su lavado de manos, y en la segunda foto vemos que ella ya está haciendo la conexión de la diálisis encicladora. Por el lado derecho tenemos el entrenamiento de la diálisis peritoneal continuo ambulatorio, que sería el sistema manual. De igual manera tenemos a la mamita que está haciendo su lavado de manos y preparando su mesa de recambio de diálisis manual. La fase de tratamiento viene a ser la evaluación que realizamos nosotros como enfermeros del desempeño del paciente y del familiar durante el procedimiento de diálisis, ¿no? Aquí vamos a ver si el paciente se organiza, si demuestra seguridad al hacer la técnica y se mantienen las medidas de asepsia, ¿no? Y vemos también la respuesta de la membrana peritoneal frente a la concentración de las soluciones de diálisis y tiempos de permanencia indicados. En esta fase ya viene a ser el inicio de la diálisis, que el familiar cuidador, en el caso de nosotros generalmente son los padres o las madres, ya inician la diálisis con sus niños bajo supervisión nuestra. Evaluamos, como había dicho, el desempeño del paciente y el cuidador. La visita domiciliaria nos ayudaría a identificar factores de riesgo relacionados con el desarrollo de la técnica y las condiciones sanitarias donde realizar el tratamiento, ¿no? Que puedan influir en la permanencia de la terapia y en el control de infecciones. Dentro de la fase de tratamiento también incluimos las consultas mensuales de enfermería y la instalación de protocolos como anemia, osteodistrofia, nutrición, etc. En la fase de seguimiento, ya esta fase nos referimos a una valoración periódica que realiza el profesional de enfermería especialista al paciente en tratamiento de diálisis peritoneal, ¿no? O parte del seguimiento y control del mismo, que debe concluir en un diagnóstico y un plan de cuidados. Dentro de esta fase de seguimiento vamos a tener dos principales controles, ¿no? El control de la eficiencia del tratamiento, que lo vamos a hacer por medio de nuestra consulta mensual de enfermería. Vamos a hacer uso de algunos procedimientos. El KTB, la depuración de creatinina y el PET son procedimientos que a nosotros nos sirven para ver y medir la calidad de la diálisis y cómo nuestro peritoneo va evolucionando y va funcionando. Hacemos una evaluación también del cumplimiento del esquema de tratamiento, evaluación nutricional, evaluación del estado de hidratación, que incluye periodo ultrafiltrado semanal, volumen de orina en 24 horas, volumen de líquidos por vía oral en 24 horas y evaluación de edemas. También hacemos una evaluación de la técnica dialítica, el estado de higiene, la presión arterial, peso, talla, hemoglobina, etc. En cuanto al control de infecciones en la fase de seguimiento, la visita domiciliaria, si fuera el caso, nos ayudaría mucho a detectar, como ya había dicho, algún factor de riesgo. Es importante también en la fase de seguimiento realizar un reentrenamiento. Hemos tenido muchos casos
donde los papis a veces adaptan o cambian un poco la técnica ya con el pasar de los años, y nosotros en cada consulta mensual vemos y observamos si algo está fallando, ¿no? Porque eso nos va a dar un indicador de riesgo. Entonces nosotros hacemos reentrenamiento, ¿no? Reforzar, es importante reforzar al paciente tanto en la técnica dialítica como en el cumplimiento de su esquema de tratamiento, el control de presión, etc. Hacemos en esta fase de seguimiento una evaluación y clasificación del orificio de salida. Hacemos nuestra tasa de peritonitis, tunelitis e infección de orificio de salida, que son los 3 principales complicaciones de esta técnica, y realizamos la toma de muestra de citoquímicos y cultivos de líquido peritoneal. Cuando hablamos de funciones de enfermería dentro del programa de diálisis peritoneal, debemos recordar pues, que la labor de la enfermera es imprescindible para la existencia del funcionamiento de una unidad de diálisis peritoneal, ¿no? La enfermera responsable de diálisis desarrollará múltiples funciones, ¿no? Dentro de estas incluimos principalmente la función asistencial. Como ya habíamos visto en todas las fases, va a referirse y está orientado generalmente a la orientación, evaluación selectiva del paciente para el ingreso a la terapia peritoneal. También las actividades de seguimiento para asegurar una mejor calidad de vida del paciente. Realizamos procedimientos para evaluar la función peritoneal y la adecuación de la diálisis, si hubiera algún cambio. E intervenimos en la atención del paciente con complicaciones derivadas de la técnica, ¿no? Como había dicho, peritonitis, tunelitis e infección de orificio. Y también sobre la administración de medicamentos prescritos para el control de la anemia y alteraciones del metabolismo mineral óseo. En cuanto a la función administrativa, nosotros nos encargamos de coordinar la programación del recurso humano de enfermería con la jefatura de enfermería del servicio, asegurando el funcionamiento óptimo de la unidad de diálisis peritoneal, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pacientes en fase de entrenamiento o reentrenamiento, o cuando tenemos procedimientos que requiere de una enfermera especialista que esté capacitada para realizar. Programamos y gestionamos el abastecimiento del material médico, soluciones, medicamentos y otros insumos necesarios para la atención directa del paciente. Elaboramos la programación mensual en la atención de enfermería y seguimiento, visitas domiciliarias si fuera posible, y procedimientos de adecuación. Elaboramos un informe estadístico mensual del registro y movimiento de pacientes, producción de tratamientos y mortalidad de su unidad. Registramos en la historia clínica, obviamente, la información relacionada a la atención del paciente. Otras funciones, y creo yo la más importante, es la función de docencia, ¿no? Esta función de docencia está centrada en diseñar, ejecutar y evaluar los programas de entrenamiento y reentrenamiento para el paciente y el familiar cuidador en las diferentes modalidades de diálisis peritoneal, reforzando nuevamente el proceso de aprendizaje a través de actividades dinámicas, ¿no? Hay que ser de lo más dinámica posible para que nuestro paciente o en nuestro caso, nuestro padre o madre pueda continuar e iniciar una etapa de entrenamiento adecuada. Participar en la capacitación de nuevos profesionales de enfermería. Hemos tenido nosotros la oportunidad de tener a colegas, por ejemplo, hace aproximadamente 2 años tuvimos el gusto de que nos acompañe una colega de Chiclayo, que vino a entrenarse un poco en lo que era diálisis peritoneal pediátrica, ¿no? Porque ella manejaba más lo que era adultos. Entonces vienen a entrenarse con nosotros. Para nosotros es un gusto poder darle nuestros conocimientos sobre lo que es diálisis peritoneal pediátrica. También tenemos y hemos tenido en su oportunidad alumnas de la especialidad de nefrología de distintas universidades que vienen a capacitarse en lo que es diálisis peritoneal. En cuanto a función de enfermería en lo que es investigación, pues me parece que es muy importante para nosotros también que la enfermera de diálisis peritoneal desarrolle actividades de investigación, ¿no? Que promuevan sobre todo el conocimiento para una mejor práctica asistencial. Nosotros ahí analizamos, interpretamos datos registrados que nos permitan establecer pautas de intervención de mejora. Elaboramos, como ya había dicho, nuestras tasas de incidencia de infecciones asociadas a la terapia, haciendo un seguimiento de los episodios, identificando cuáles son los factores de riesgo,
para nosotros ahí poder reforzar y tratar de disminuir los casos y la permanencia del paciente y su calidad de vida sea mejor. La enfermera o el enfermero en diálisis peritoneal debe tener un perfil ocupacional bien definido, ¿no? Las características profesionales, pues definitivamente tiene que ser una enfermera o un licenciado de enfermería especialista en nefrología, que tenga aptitudes docentes y administrativas, aptitudes de líder, capacidad de comunicación y trabajo en equipo. También que tenga interés por la investigación y sobre todo que haya motivación y actitud positiva frente a la terapia. En cuanto a las características personales, debe ser una persona con madurez personal, con bastante iniciativa, creatividad, coherencia y flexibilidad. Que tenga un sentido de innovación y estímulo, tolerancia y capacidad de soportar presión. Solo para finalizar, quiero dejar un mensaje que la diálisis peritoneal tiene como objetivo lograr que los pacientes sean autosuficientes, por lo que la función del profesional de enfermería es fomentar, motivar y apoyar a los pacientes para el autocuidado. ¿No? Bueno, gracias. Ahí estoy yo con una de mis pacientes que es proveniente de Trujillo. Pues cualquier pregunta estoy aquí para responderles. Gracias, licenciada, por tan interesante exposición. Ahora vamos a pasar a revisar las preguntas emitidas por el chat. Gracias. A ver, preguntan. Si durante el proceso de diálisis peritoneal nos encontramos con un paciente o familiar cuidador que aún no acepta la enfermedad y el tratamiento, ¿cuál sería nuestro actuar como enfermera especialista? Claro. Bueno, para ello es importante una adecuada valoración de enfermería. Como ya les había dicho en una de las etapas, y si observamos que existen problemas de afrontamiento, porque esos son problemas de afrontamiento, tanto del paciente como del familiar cuidador, en nuestro caso generalmente padre, madre o incluso hermanos que se hacen responsables de la terapia, tendremos que establecer estrategias para mejorar esta situación, ¿no? Antes de comenzar el entrenamiento. Tenemos que ver que si no, el paciente no afronta la enfermedad o el tratamiento, será mucho más difícil que aprendan. Por ello, vamos a plantear algunas intervenciones. Por ejemplo, podemos realizar intervenciones para disminuir el temor o la ansiedad, ¿no? Podemos hacer utilizando un enfoque sereno, que les dé seguridad, escuchando con atención sus dudas, inquietudes o cualquier cosa que les preocupe y sobre todo crear un ambiente que les dé confianza. Otra intervención de enfermería como especialista nosotros puede ser también dar un apoyo emocional, ¿no? Esto es importante durante la enseñanza. Para ello proporcionaremos ánimo y aceptación en momentos de tensión. Por ejemplo, cuando se equivocan en un procedimiento o no se acuerdan lo que habíamos practicado el día anterior, muchos de ellos se desesperan o se frustran pensando que no podrán aprender. Entonces, es algo fundamental para nosotros liberar tensiones, ¿no? Mejor, creo yo, enseñar con humor. Creo yo que si aprendemos y lo pasamos bien a la vez, pues nuestro aprendizaje será mucho mejor para nosotros, ¿no? Y así podríamos plantear muchas y diversas intervenciones según nuestra valoración individual de cada paciente. Gracias, licenciada. Por el chat nos ha llegado una segunda pregunta. ¿De qué depende el éxito de un programa de diálisis peritoneal? Bueno, como ya había comentado en un inicio, la diálisis peritoneal es una técnica que requiere conocimientos, de tal manera que logremos a un paciente y a un familiar cuidador, en este caso, capaz de su autocuidado, ¿no? Por lo que el éxito de un programa de diálisis peritoneal depende en gran medida y en general de la buena formación que reciba tanto el paciente como el familiar, ¿no? Y esto está influido por la capacidad y la formación especializada del personal de enfermería para transmitir esos conocimientos, ¿no? Ahora, es importante también recordar que en un programa de diálisis peritoneal nos encontraremos con personas muy distintas en su manera de ser, en su nivel cultural, nivel intelectual, etcétera, ¿no? Recalco esto ya que a la hora de transmitir conocimientos no es lo mismo enseñar quizá a un profesional o a alguien con educación completa que a una persona que vive en el campo que quizá no sabe leer y escribir. Nosotros hemos tenido muchos casos de pacientes
porque la mayoría de nuestros niños son de provincia, son de lugares muy alejados, y los papis a veces que se hacen responsables no saben leer y escribir. Entonces nosotros ahí entramos en nuestra función de docencia para poder lograr que ellos aprendan, ¿no? Esto no significa que sean mejores o peores cuidadores, ¿no? Son totalmente diferentes. Lo que, pues muchas veces los que son más difíciles a la hora de enseñar resultan muchas veces los mejores cuidadores, ¿no? Son quizás los más responsables o los más comprometidos, ¿no? Como han tenido muchas más dificultades para aprender, ellos, ellos mismos reconocen que es algo importante para sus niños y son mucho más comprometidos en la terapia, ¿no? En relación a esto, puedo decir que a un buen maestro o a un buen formador no le basta con conocer la materia que enseña, ¿no? En nuestro caso, no nos basta con ser especialistas en nefrología o especialistas en pediatría y saberlo a la perfección, sino que es importante conocer las características de aquellos a los que dirigimos nuestra enseñanza, ¿no? Por eso es importante pasar por cada una de nuestras fases y importante sobre todo la valoración de enfermería. Licenciada, en vista que no nos ha llegado otra pregunta, vamos a pasar a agradecerle. Gracias por su participación en las telecapacitaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño. Usted sabe que es una institución con profesionales excelentes que deben compartir sus conocimientos a los otros establecimientos que aún no están tan preparados en pediatría. Al que se le agradece, se le felicita por tan interesante exposición y se le invita a continuar participando con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Sus palabras Gracias finales, por favor. Y bueno, yo quiero agradecer principalmente a los organizadores. No es la primera vez que doy una capacitación y me parece fundamental que la diálisis sea, bueno, y la especialidad en nefrología sea considerada en nuestra institución, ya que nosotros somos el programa a nivel nacional, ¿no? El programa, la unidad de diálisis peritoneal pediátrica a nivel nacional. Tenemos pacientes que vienen de todo lado a nivel Perú, pacientes referidos de distintos lugares, y creo yo que es importante para nosotros seguir difundiendo este conocimiento, ¿no? Sí, sería bueno que enfermeras de unidades de diálisis peritoneal de otras instituciones quieran capacitarse, y cuando sea posible, obviamente por esta pandemia es un poco difícil, están invitados a nuestra unidad y nosotros gustosos de poder enseñarles todo lo que hemos podido aprender y lo que sabemos sobre la diálisis peritoneal pediátrica, ¿no? Bien, licenciada, gracias nuevamente. Gracias, saludos.